Os doy la bienvenida a mi clase sobre el método sintotérmico. Soy Gloria Sobrero, fisioterapeuta especialista en la salud del suelo pélvico, fisiosexóloga, maestra en educación física, educadora sexual y menstrual y guía del método sintotérmico. Para que entendáis un poquito el por qué he llegado aquí, hasta ahora siempre había trabajado en consulta con mujeres adultas que venían por problemas de incontinencias urinarias, por prolapsos, disfunciones sexuales, y me di cuenta que el principal problema que tenían todas ellas es que apenas conocían cómo era su anatomía genital. Y muchas de ellas la primera vez que se veían la vulva era porque yo en consulta les ponía el espejo para explicarles cómo era su vulva. Aparte de esto, fui a trabajar a un colegio y aunque soy maestra de educación física, me tocó dar ciencias naturales en sexto de primaria. En sexto de primaria las criaturas tienen 11-12 años. Y parte del temario que tenía que enseñar eran las funciones vitales del cuerpo humano. Una de estas funciones vitales es la reproducción. Y cuando miré el libro, vi que en ningún momento se hablaba de la vulva, se hablaba del pene o se hablaba del ciclo menstrual. Entonces vi que ahí había un problema bastante grande de base de cómo puedo afrontar una reproducción humana sin tener en cuenta la anatomía genital tanto de la vulva como del pene o hablar de las hormonas y del ciclo menstrual. Ahí creí la necesidad de formarme como educadora menstrual y de educadora sexual para poder ir a los colegios y enseñar a nuestras criaturas desde la infancia cómo es nuestro cuerpo, cómo cuidarlo y así entender cómo funciona. De esta manera, cuando lleguemos a la edad adulta, aprenderemos a querer nuestro ciclo menstrual y no verlo como un fastidio. Y si tenemos algún problema de suelo pélvico, será más fácil esa rehabilitación porque ya entenderemos cómo funciona nuestra anatomía. Hace 5 años entré en la etapa de perimenopausia, que es cuando el ciclo menstrual empieza su declive. Los ciclos son más irregulares, hay veces que viene, veces que no viene, con más intensidad, menos intensidad, y todo esto lleva finalmente a la etapa de la menopausia, que es cuando hace un año que ya no tenemos ciclo menstrual. De tanto estudiar la menstruación para poder explicarla a niñas pequeñas, empecé a amar más mi propio ciclo menstrual y fui a parar con una educadora en el método sintotérmico por la escuela Justice, y ahí empecé a estudiar el método sintotérmico en mí. Ahí aprendí cómo funcionan los biomarcadores y aprendí cuándo era fértil y cuándo no. Después de este gran conocimiento de mi anatomía, de mi ciclo menstrual, creí que ahí no se podía quedar, así que me formé como educadora menstrual. Y a día de hoy acompaño a mujeres a estudiar el método sintotérmico en ellas mismas. Y por eso he creado esta clase para vosotras. De hecho, cuando empezamos a tener la menstruación, el principal problema que nos dan es cuidado que te puedes quedar embarazada, como si fuéramos fértiles 30 días al mes. Eso no funciona así. ¿Pero qué es lo que nos hacen? Pues para no tener un embarazo si no lo queremos, nos dan una solución que es pastillas anticonceptivas y nos pasamos muchos años de nuestra vida con pastillas anticonceptivas por tal de no tener un embarazo si no lo deseamos. Estas pastillas no regulan nuestro ciclo menstrual, lo que hacen es apagarlo, están evitando que haya una ovulación y por eso no nos quedamos embarazadas. Pero si nosotras supiéramos realmente qué días somos fértiles y qué días no, para poder decidir en función de nuestras relaciones sexuales coitales, eso es el método sintotérmico. Esta ventana fértil que vamos a estudiar con el método sintotérmico son unos 6 días, es decir, de un ciclo menstrual de 28-30 días, solo somos fértiles unos 5 o 6 días. Con lo cual, cuando yo establezco cuál es mi ventana fértil, ahí yo puedo decidir en función de mis deseos de gestación. Entonces, ¿por qué no nos enseñaron el método sintotérmico en el colegio para poder gestionar y conocer nuestra fertilidad? Bueno, pues en esta clase os voy a hablar de qué es el método sintotérmico, os voy a explicar un poquito la historia y los orígenes. Veremos la efectividad que tiene y los varios beneficios que tiene no solo en cuanto a fertilidad. Por eso digo que el método sintotérmico no es solo un método de fertilidad o de control de la fertilidad. Tiene muchos beneficios en cuanto al autoconocimiento de nuestra salud y nos da herramientas para saber cómo estamos a nivel de salud global. De hecho, la OMS emitió un comunicado informando al personal sanitario de incluir el ciclo menstrual como signo vital en todos nuestros controles. Así que
es un método de reconocimiento de salud general. Vamos a hablar un poquito de los anticonceptivos tradicionales. Tenemos varios métodos. Uno de ellos son los hormonales, que son los más conocidos, a través de pastillas, inyecciones o anillos, y lo que hacen es anular el ciclo menstrual, cancelan la ovulación de nuestro cuerpo. Hay una conexión hipotálamo, cerebro y ovarios para segregar una serie de hormonas, que es lo que va a desencadenar esa ovulación, y lo que hacen estas pastillas es anular esa conexión cerebro-genitales. De hecho, al principio, cuando se inventaron las pastillas anticonceptivas, no había semana de descanso, con lo cual en ningún momento había un sangrado. Pero las mujeres se dieron cuenta a nivel psicológico que realmente necesitamos tener ese sangrado cada mes para saber que estamos sanas, porque lo normal es tener un sangrado al mes. Así que las personas que inventaron estas pastillas decidieron hacer una semana de descanso. Por eso, en esa semana de descanso, las mujeres que toman pastillas tienen un sangrado. Ese sangrado no es una menstruación, es un sangrado por deprivación provocado por las pastillas, por los mecanismos que tienen las pastillas, pero no es una menstruación porque no ha habido ovulación. Es el hecho de retirar durante una semana estas hormonas sintéticas que nos van a producir este sangrado. Pero el tejido que estamos eliminando con ese sangrado no es tejido endometrial porque no ha habido una ovulación. Por otro lado, tenemos los DIU, los dispositivos intrauterinos, que pueden ser hormonales o no. Otro método anticonceptivo son los métodos de barrera, que básicamente son los preservativos, que pueden ser preservativos de vagina o preservativos para pene, que estos sí que son los únicos de los que hemos estado hablando, que también nos van a prevenir sobre las infecciones de transmisión sexual. Y luego tenemos los métodos naturales, en los cuales entra el método sintotérmico o el método de la secreción cervical. ¿Qué es el método sintotérmico? El método sintotérmico es un método de reconocimiento de la fertilidad que se basa en la observación y el registro de varios biomarcadores de la fertilidad. Estos biomarcadores son signos y síntomas del ciclo menstrual y con ellos podemos determinar cuál es nuestra ventana fértil, es decir, qué días somos fértiles y qué días somos infértiles. Estos biomarcadores en los que vamos a basar el método sintotérmico son tres. Por un lado la temperatura basal, por otro lado el moco cervical y por último la posición del cérvix. Estos tres biomarcadores, en función de qué hormona del ciclo menstrual predomina, nos dará una información u otra. Es decir, el método sintotérmico nos dice en qué momento se abre y se cierra la ventana fértil. Una vez reconocida esta ventana y en función del deseo gestacional, podemos tener relaciones coitales con métodos de barrera o podemos practicar la abstinencia. O incluso nos ayuda a ser personas más creativas a nivel sexual. Si pensamos que el sexo es coital, estamos perdiendo un gran abanico de la esfera sexual. Así que este método nos sirve también para eso, para buscar otros recursos dentro de las relaciones sexuales sin tener que pensar en un coito. Durante esta ventana infértil, el cuerpo ya se encuentra en una situación de anticoncepción hormonal. Con lo cual, aunque quisiéramos, en ese momento no nos podemos quedar embarazadas, porque el cuerpo no tiene las condiciones ideales para crear un embarazo. Todos estos biomarcadores van a estar registrados en una gráfica, que al principio pueden ser complicadas, pero es simplemente entender cómo funciona esa lectura para tener claro en qué momento de nuestro ciclo estamos. Es muy sencillo. Se observa la temperatura y cómo va variando en función del momento del ciclo. Si estamos antes o después de la ovulación, esta temperatura estará más alta o estará más baja. También en estas gráficas registramos nuestras sensaciones, si nos sentimos secadas, si nos sentimos húmedas, si estamos lubricadas. También anotamos lo que encontramos en el papel higiénico, cuando vamos al baño. Se registra el tipo de sangrado que tenemos, sea menstrual o no, si tenemos relaciones sexuales con coito o no, se registra todo. Y posteriormente se aplican una serie de reglas a estas gráficas que están constantemente estudiadas y registradas. Y ahí podemos predecir cuándo estamos en ventana fértil, cuándo estamos en ventana infértil. Vamos a hablar un poquito del origen y la historia del método. Por un lado tenemos al doctor Rutzer y Ann Weinstein, que era su mujer, que a finales de la década del 1920
empezaron a investigar y a desarrollar un método basado en los signos y síntomas del ciclo menstrual. Rutzer identificó la temperatura basal y el moco cervical como indicadores claves de la fertilidad en la mujer. Por otro lado, tenemos al Dr. Rudolf Wolfman, que en la década del 1950 desarrolló un sistema de gráficos para registrar la temperatura basal y el moco cervical a lo largo del ciclo menstrual. Estos patrones gráficos permitieron visualizar y analizar los patrones de fertilidad e infertilidad. También vamos a mencionar a Evelyn Billings. Era enfermera y educadora de salud, y fue una de las pioneras en la investigación y promoción del método Billings, que es una variante del método sintotérmico. Este método Billings se basa en la observación del moco cervical como principal indicador de fertilidad. A día de hoy, las mejoras en las tecnologías, como los termómetros de alta precisión que nos dan 2 decimales, diferentes herramientas de seguimiento, se puede graficar a mano o se pueden introducir los datos en diferentes apps. Yo os recomiendo la app de Read Your Body. Y diferentes investigaciones y estudios clínicos hacen del método sintotérmico algo más que un método de planificación familiar natural. Vamos a hablar ahora de los fundamentos científicos. El método sintotérmico es un método comprobado científicamente, a nivel de hormonas, sistemas, glándulas, secreciones. Las bases son estos biomarcadores que van a ir cambiando en función de la aparición de las diferentes hormonas responsables del ciclo. Como hemos hablado antes, la temperatura basal, el moco cervical y la posición del cérvix. ¿Qué pasa con la temperatura basal? La temperatura basal es la temperatura que tenemos después de descansar, es decir, después de dormir, y es la más baja que vamos a tener durante el día. La temperatura humana está determinada por el hipotálamo, en el cerebro, que actúa como termostato y determina a qué nivel tiene que llegar la temperatura de nuestro cuerpo. En el ciclo menstrual tenemos básicamente 2 hormonas que estarán bailando para provocar una ovulación y para mantener una gestación si ha habido una fecundación. Por un lado tenemos el estrógeno y por otro tenemos la progesterona. Si el estrógeno, que es la hormona presente en la primera mitad del ciclo menstrual, va aumentando lentamente, desde que tenemos la menstruación hasta que ovulamos, esto hace que la temperatura de nuestro cuerpo esté un poquito baja. Una vez hemos ovulado, se empieza a secretar la progesterona. Esta hormona, tal y como su nombre indica, progestación, lo que va a hacer es mantener la temperatura del cuerpo bastante alta, porque en el caso de que haya habido una fecundación, tenemos que mantener este embarazo y necesitamos la temperatura que esté más alta. Entonces, lo que vamos a ver en esta gráfica es un grupo de temperaturas más bajas y un grupo de temperaturas más altas. Por si no lo sabíais, el óvulo está dentro de un folículo que va creciendo hasta que es liberado. Una vez se libera este óvulo, el folículo, que es donde estaba viviendo este óvulo, se convierte en el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es el que hace que se segregue la progesterona. Si no ha habido ovulación, no se puede segregar la progesterona. Y por tanto, si ya esta progesterona se ha segregado, lo que va a hacer es evitar que haya una segunda ovulación. Hay que tener en cuenta que hay varios factores que pueden alterar esta temperatura basal. Por ejemplo, si no hemos dormido o descansado bien, si la noche anterior a esa toma de temperatura hemos salido, si estamos enfermas, si tenemos fiebre. Con lo cual necesitamos otro biomarcador para corroborar esta temperatura. Así que el siguiente biomarcador que vamos a tener en cuenta es la secreción cervical. Esta secreción cervical o este moco cervical va a tener lugar en el cuello del útero, en el cérvix. Se forma por las criptas cervicales. Y este moco, cuando está bajo la influencia del estrógeno, es un moco elástico, nutritivo, alcalino, que va a facilitar la vida de los espermatozoides. Les va a ayudar a que puedan sobrevivir unas horas más o incluso unos días más dentro de nuestros genitales. Y en este caso los puede mantener vivos hasta que haya una ovulación. También este moco lo que va a hacer es un cribaje de los espermatozoides que están mejores preparados o que sean más aptos y les va a facilitar el camino hacia poder fecundar el ovocito. En cambio, si el moco cervical está bajo la influencia de la hormona de la progesterona, lo que va a hacer es subir esta temperatura basal y va a evitar una segunda ovulación, con lo cual este moco va a hacer como un tapón en nuestro cérvix
que por un lado va a evitar que suban más espermatozoides y va a evitar que puedan haber infecciones. Va a actuar protegiendo nuestro útero. Por tanto, dependiendo del moco cervical que tengamos, estaremos abriendo o cerrando nuestra ventana fértil. El patrón de moco también nos permite ver si hay algún problema de salud. Es el biomarcador más importante. Cambia su composición, cambia su pH, cambian sus características. Y en cuanto a fertilidad humana, tiene que haber un óvulo, un espermatozoide y además necesitamos este moco cervical. Si no hay moco estrogénico, los espermatozoides no van a poder sobrevivir para poder fecundar al óvulo. Por eso es tan importante estudiar el moco cervical. Y por último tenemos la posición del cérvix. La cérvix es la puerta de entrada a nuestro útero, es decir, es lo que conecta el canal vaginal con el útero. Y cambia su posición en función de qué hormona de nuestro ciclo es la principal, es la protagonista. Por ejemplo, los estrógenos lo que nos van a facilitar es ese embarazo. Y por otro lado, la progesterona va a cuidar esa gestación que se haya podido producir. El estrógeno es una hormona que nos hace vivir hacia afuera, aumenta nuestra libido, nos hace más sociales, irriga más la zona genital y lo que hace es que este cérvix se abra un poquito más, se levante para darle la bienvenida a los espermatozoides y se pone blando y húmedo. Y esto lo podemos palpar. Por otro lado, cuando estamos en la siguiente fase de nuestro ciclo menstrual en la que predomina la progesterona, este cérvix se cierra, se pone más duro, se baja y se seca. También va a ser mucho más fácil de palpar porque estará más bajo. ¿Y cuál es la efectividad del método sintotérmico? La OMS ha reconocido el método sintotérmico como un método anticonceptivo con una eficacia del 99,6% en su uso perfecto. Este 99,6% es análogo a la efectividad de una pastilla anticonceptiva. La tasa de uso típico es del 98-99%, es decir, que al cabo de un año de este uso ocurren menos de 2 embarazos por cada 100 mujeres. Este método es tan eficaz como los anticonceptivos hormonales de acción prolongada, como los TIU o las inyecciones, y es más eficaz que la píldora anticonceptiva o los profilácticos. ¿Cómo podemos lograr este 99%? Para usar el método sintotérmico correctamente, lo mejor es aprender con una educadora que nos guíe y nos enseñe las normas a seguir en este método. Existen diferentes patrones de ciclo menstrual, existen diferentes patologías, endometriosis, ovarios poliquísticos, entonces es un método muy individualizado a cada persona y a cada ciclar. Por eso es importante aprenderlo con una persona certificada en el método. ¿Por qué digo que el método sintotérmico es mucho más que un método anticonceptivo? Bueno, para entender el método es muy importante entender cómo funciona el ciclo ovulatorio menstrual, con lo cual nos va a proporcionar un amplio conocimiento de este ciclo menstrual y de nuestro cuerpo. Por otro lado, también nos da el poder de decidir qué hacemos con nuestra fertilidad en esa ventana fértil o en esa ventana infértil. Es de naturaleza no invasiva, no va a contaminar el organismo, no nos va a dar disruptores endocrinos y en cada ciclo que logras ovular ahorras en tu salud del futuro. Es decir, por cada hormona que liberaste durante tu ciclo menstrual es salud que estás invirtiendo en cuanto llegues a tu etapa de menopausia. No tiene efectos secundarios, es simplemente una observación de estos biomarcadores y del registro en gráficas. No vamos a modificar nada de nuestro cuerpo. También nos va a ayudar en esta alfabetización corporal y en esta conexión con nuestro cuerpo. Nos vamos a volver expertas de nuestro cuerpo. Nos sirve también, como hemos dicho, como signo de salud, es decir, vamos a estar realizando un monitoreo de la salud hormonal. Vamos a ver el equilibrio hormonal en las gráficas, no solo de estrógeno y progesterona, sino también, por ejemplo, de otras hormonas como la hormona tiroidea. Nos proporciona un amplio conocimiento y autonomía y participación activa de empoderamiento de nuestro cuerpo y de nuestra fertilidad. Por otro lado, si decidimos estudiar el método sintotérmico en pareja, va a hacer que ésta se involucre más en la toma de decisiones y en la exploración de otras prácticas sexuales, como os comentaba. No solo tenemos un coito, sino que tenemos una gran variedad, un gran abanico de relaciones sexuales. Y el hecho de saber qué elegir en esta ventana fértil nos va a ayudar a explorar más cosas.
nos va a proporcionar, por supuesto, un súper autoconocimiento nuestro, y hay que tener en cuenta de que, como os decía antes, es un método muy personalizado en cada forma de ciclar y en cada persona. Así que, en definitiva, la fertilidad no es un motivo de miedo, no tenemos que tener miedo a quedarnos embarazadas, simplemente si controlamos nuestro cuerpo, entendemos estos biomarcadores y lo que nos están diciendo, podremos ser libres de elegir qué queremos en cada momento. También hay que saber que la menstruación no se atrasa, lo que se puede atrasar es la ovulación, y estas gráficas nos va a permitir ver qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Espero que te haya gustado esta clase, que te haya aclarado un poco los conceptos del método sintotérmico, y si te animas a estudiar tu cuerpo, a estudiar tu fertilidad, estoy aquí para acompañarte. Sois libres por hoy.